Muy buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Gracias por madrugar. Un nuevo día. Estamos jueves 11 de junio de 2020. Estamos así, a un pasito de terminar el año. Recuerden que según el cronograma del Ministerio de Educación, el año lectivo lo acabamos el 30 de junio. Entonces, ya nos faltan un par de semanas y luego de eso ustedes entran a un periodo de vacación. Mientras tanto, nosotros supongo que hemos de entrar a un periodo de reuniones y planificación, porque hasta lo que tenemos entendido, en septiembre no se ha de reanudar presencialmente las clases. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Todavía no nos dicen algo, un pronunciamiento oficial, pero ya según lo que hemos venido tratando, esa es nuestra situación. Entonces se vendrá trabajando ya en planificar cómo se va a llevar el otro año lectivo para que todos puedan estar en óptimas condiciones. El día de hoy, o en esta semana, mejor dicho, ustedes sabrán, ya algunos compañeros profesores les deben haber mandado algunas tareas y tiene que ver la mayoría de cosas con lo ancestral, con lo cultural, con lo inclusivo. Entonces, como siempre, yo empiezo mi clase con una frase. Esta frase del día de hoy es esta. En la diferencia está la igualdad. Todos somos únicos e irrepetibles. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Nadie es perfecto para comenzar y nadie es igual a otra persona. Incluso personas gemelas, personas mellizas, no son iguales completamente. Para comenzar, en la personalidad ya no tiene nada que ver, ya no son iguales. Luego siempre tienen algún rasgo característico una persona de la otra. Y luego, ¿a qué hace referencia esto, chicos? Cuando hablamos de inclusión, según el Estado ecuatoriano pluricultural y multicultural, hace alusión a justamente esa palabra, a incluir a todas las personas, y ahí se cambió un término que antes se decía personas con discapacidad. Eh, el término inclusión, desde este contexto, desde el gobierno anterior, cambiaron este término y ya no se llaman personas con inclusión, se llaman personas con necesidades especiales. Por otro lado, también el término inclusión se refiere a toda la parte cultural. Y aquí es partecita del deber. En el deber, en el deber, ustedes primerito tienen que ver la narración. Pero esto es algo que ya hemos visto, ¿sí o no, chicos? ¿Qué es una narración? Y ahí está en la pantalla. ¿Qué era una narración? Según lo que ustedes saben, con sus palabras, ¿qué es una narración? ¿Qué es narrar? Contar algo, Ya, exacto, contar algo, relatar algo, ¿no es cierto? Hechos, relatar hechos, claro, exacto, relatar hechos, contar algo. Estos hechos, cuando se han sentado ustedes, bueno, antes de la pandemia, y si es que ahora están con personas adultas, con sus abuelitos, por ejemplo, a los abuelitos les encanta contar historias. A las personas que han tenido la oportunidad han visto que los abuelitos les cuentan muchas historias de antes, cómo eran, incluso les hacen cuentos, ellos saben muchos mitos, saben leyendas. Hay abuelitos que, por ejemplo, son de la provincia de Loja, de la Amazonía, que han crecido o por allá, tienen bastantes historias. En la parte de Loja, por ejemplo, mis abuelos, mi abuela materna era o es de Loja, mejor dicho, y cuando yo era niño le encantaba contarnos historias, narrarnos historias de lo que pasaba por allá, por donde ella vivía. Entonces, contaban historias de duendes, contaban historias de aparecidos, contaban historias de muchas cosas que en el folclore cultural de ellos en aquella época eh, era, era muy común, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, ustedes ya no escuchan esas historias.
Por ejemplo, yo recuerdo una historia que ella nos narraba, nos contaba, nos decía que ellos, por ejemplo, vivían en la provincia de Loja, en el sector Cariamanga, me parece que era así, Cariamanga, y esto es más a la parte de Perú, es campo totalmente, es una zona rural. Y ella, por ejemplo, nos narraba la historia, decía que cuando los papás le mandaban a pastar los animales, eh, ellos no podían irse más tarde de las 4 de la tarde. Si es que ellos se atrasaban, iban, por ejemplo, a las 5 de la tarde, dice que les cogía el duende. Y en palabras de ella decía, el duende lo que hacía era, nos seguía y nos jueteaba. ¿Qué era juetear? Les daba como un látigo. Entonces dice que ellos por nada del mundo tenían que atrasarse, porque si es que se hacía a las 5 de la tarde, el duende les cogía y les pegaba. Entonces fíjense esa historia. Acá, ¿alguien de ustedes ha escuchado de una historia parecida aquí en la ciudad? No, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a medida que también avanza la sociedad, a medida que también avanza la cultura, estas tradiciones que son orales, ya saben ustedes, van de generación en generación, estos mitos y leyendas también van perdiéndose. Hay un montón de mitos y leyendas ecuatorianas, cuencanas, que ya se han ido perdiendo a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque, como les decía, eran tradiciones que iban de generación en generación, y eran habladas, nos las contaban, pero ya las nuevas generaciones ya iban perdiendo eso, ya no van contando. Entonces, por ahí existen ciertas obras que se han hecho de tesis o de universidades o de algunos autores en las que se trata de rescatar eso. Por eso, básicamente, comenzamos esta clase con un recuento o recordándoles que era la narración. Entonces, recuerden ustedes que, por ejemplo, esta historia que yo les acabo de contar, esta historia se desarrolló en un tiempo y espacio. Entonces, en tiempo, les estoy hablando, qué sé yo, de los años 40 tal vez, no recuerdo bien, de los años 40, por la provincia de Loja. Entonces, ese es un tiempo y un espacio, ya les estoy dando el espacio donde se desarrollaba y el tiempo. Entonces, estas narraciones tienen estos contextos, estos contenidos. También no necesariamente son relatos de ficción, aunque, aunque puedan ser tan impresionantes que pueden estar mezclados con realidad y con fantasía. Imagínense esta historia que les conté. Para ellos era real lo que les pasaba. No tengo idea qué podía haber sido lo que veían ellos, no sé, pero lo hecho es que en la convivencia cotidiana de ellos les pasaba. Aquí entra esta parte de fantasía y alguna vez que habíamos tocado con ustedes el tema, aquí entran esto de mitos y leyendas. ¿Quién se acuerda cuál es la diferencia o una manera de diferenciar entre un mito y una leyenda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo diferenciar entre un mito y una leyenda? Vamos a ver, los que no quieren mostrarse en cámara. ¿Quién está por ahí? Ya se me fueron también. Vamos a ver. Pedro, Peter, ¿se acuerda cómo diferenciar entre un mito y una leyenda? Ya creo que nos dejó solo puesto la compu y se nos ha ido. Buenos días, Licen. Buenos días, Jordan, ya que está por ahí, ¿se acuerda cómo diferenciar entre un mito y una leyenda? Dicen ¿Por la fábula? que no. No. Fernanda, Ya dicen, vea, son porque los mitos son relatos sobrenaturales de seres que posiblemente no existen y las leyendas, en cambio, ¿cómo son? Son relatos de sucesos que sí pueden haber pasado, que va pasando desde los, yo qué sé, desde nuestros abuelitos
que ellos pueden posiblemente que les haya pasado. Ya, gracias. ¿Algo así? Justamente, sí. Solamente le uno las ideas y le acoto. Ambas son relatos, ¿no es cierto?, que van de generación en generación. Y ahí es donde viene la confusión. A veces no sabemos cómo distinguir entre un mito y una leyenda. Y justamente lo que dice Fernanda. El mito se diferencia, ¿por qué? Porque el mito siempre quiere o trata de identificar el origen de algo. Siempre tiene que ver con algo sobrenatural, con algo divino, siempre quiere eh, podernos decir cómo comenzó las cosas. Entonces, ahí hay esta mezcla de la ficción con la realidad. En cambio, ¿por qué viene la confusión en la leyenda? Porque como venía de generación en generación, aquí viene partecita del ejercicio del teléfono descompuesto, cuando ya por ejemplo, los bisabuelos les contaron a los abuelos, ya no les contaron tan verídico o al 100%. Los abuelos, al contarlos a los papás, a nuestros papás, también ya por ahí varió algo. Y de nuestros papás, cuando nos contaron a nosotros, varió a la historia original. Entonces ahí comienza a haber esta variedad y posiblemente esta confusión. Pero sí, justamente el mito tiene que ver con algo sobrenatural, con algo sobrehumano, siempre con dioses, siempre le tratan de explicar el origen de algo. Entonces, esa es la diferencia, justamente. Gracias, Fernanda. Entonces, comenzamos con eso, chicos. Comenzamos con eso. Y luego parte de estas formas culturales son nuestras costumbres. Recuerden ustedes qué es cultura. A breves rasgos, con sus palabras, ¿qué es una cultura? ¿Quién se acuerda? Ayúdennos con sus palabras. ¿Qué es cultura? Es una tradición. Ya puede ser tradiciones. ¿Qué más? Son bienes transmitidos de generación en generación. Ya. Entonces, con estas ideas que nos han ido dando, ¿cuál sería un concepto de cultura? ¿Qué sería el concepto de cultura? Con todo lo que nos habían dicho. Es un conjunto de, Ya, de, de, de- de ideas. ideas, costumbres, tradiciones que tiene un pueblo. Esa es una cultura. Básicamente, a grandes rasgos, esa es una cultura. El conjunto de todo eso, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de vestirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra cultura. Pero, y aquí viene la riqueza del Ecuador. Nosotros en el Ecuador no tenemos una sola cultura, ¿sí o no? La gente de la costa es igual a la de la sierra. No. No, no es cierto. La de la sierra es igual a la del oriente. No. No, tampoco. Y a los de la región insular, a los de Galápagos. Galápagos, bueno, tiene que ver con costa, básicamente, con costa, pero no somos iguales, no somos iguales. Cambian, varían las tradiciones, varían las culturas. Entonces aquí viene esta riqueza del Ecuador, una riqueza multicultural, multiétnica. Entonces, aquí también nosotros tenemos muchas etnias en el Ecuador, o varias etnias en el Ecuador. Y también tenemos nuestras culturas ancestrales. Recuerden que tenemos también nuestros pueblos no contactados, generalmente en nuestra Amazonía. Entonces, chicos, fíjense cómo esto es nuestro Ecuador. Nosotros así vivimos. Y esto es importante porque para nosotros ser orgullosos o para nosotros sentirnos orgullosos de donde vivimos, tenemos que conocer de dónde venimos. Y ahí tenemos que ser orgullosos de lo que somos. Y aquí es donde nosotros
tenemos un potencial enorme, chicos, enorme. Somos un país pequeño que a lo largo de la historia nos han ido robando territorio, nos han tratado de conquistar, nos han hecho de todo. Y el espacio que conocemos como Ecuador es un espacio muy rico en cultura, en flora, en fauna, en recursos. Entonces, chicos, nosotros aquí tenemos de todo. Les cuento una anécdota. Me contaba un amigo, una pareja de argentinos, generalmente de la gente que usted ve mochilera, que coge su mochila y se va a recorrer América, el mundo. Contaban que ellos vendieron todas sus pertenencias. Para comenzar, el señor había sido norteamericano, se conoce con la chica argentina en Norteamérica. Le flechó Cupido, ella se regresó para Argentina y él dejó todo lo que tenía en Norteamérica y le siguió a Argentina. Cuando llega a Argentina, luego de un tiempo, según tengo entendido, ambos tenían una posición económica relativamente buena, pero deciden vender todo e irse a conocer el mundo. Entonces, ellos llegan acá a Ecuador y simplemente decían que ellos, por cada país, por cada región donde llegaban, la gente les brindaba cosas. Entonces, les brindaba hospedaje o les brindaba comida. Y cuando llegan acá a Cuenca, ellos habían estado fascinados. Decían que nosotros tenemos un país chiquito, pero con una variedad enorme. Ellos no creían. Para ellos era algo wow. Nosotros tengamos, por ejemplo, una variedad de papa. Ellos decían, ustedes tienen papa chaucha, papa chola, la super chola, o todas las papas que sabe ir mamá y papá comprando en el mercado, ¿sí o no? La mega chola, dice. La mega chola, de todas las cholas de las papas. Esto, por ejemplo, para ellos era wow. Decían, oye, en tu país tienes todo eso. ¿Cómo te puedes morir de hambre teniendo todo eso? Decían, por ejemplo, las variedades de granos, de porotos que nosotros tenemos. Decían, wow, poroto, negro, bola, pequeño, de todo. Decían, es una cantidad increíble. Entonces, fíjense, chicos, cómo cambia y cómo nosotros tenemos tanto por qué sentirnos orgullosos y cuidar a nuestro ecosistema y cuidar a nuestra sociedad. ¿Para qué? Para futuras generaciones. Y aquí me meto en otro campito que era de la semana anterior del planeta. ¿Se acuerdan, chicos? Pilas, porque este es nuestro único planeta, es nuestra única casa. Es que no la cuidamos nosotros, nuestra casa, no hay otra. ¿De dónde vamos a vivir? Y aquí, chicos, vamos a ver algo. Quiero mostrarles algo. Es parte del deber y es parte de nuestra cultura. Voy a compartir. Y quizás YouTube no me bloquee porque YouTube me anda bloqueando. Quiero que vean este videito de aquí. Y a lo mejor alguien ha estado en esta cita o a lo mejor ha escuchado o ha visto. Veamos el videito de aquí. Dura 5 minutitos. Colores y tradición. La fiesta de la Mama Negra es una celebración ecuatoriana. Listen, no se escucha muy bien el audio del video. ¿No se escucha bien el audio? Sí. Una parte de nuestra historia cultural en la Santísima Tragedia. ¿Ahí? ¿Mejor oye el audio? Sí, listen. Deseosos de divertirse con una parte de nuestra historia cultural en la Santísima Tragedia. Bienvenidos a disfrutar la fiesta de la Mama Negra. ¿Cómo llegar? Si viajas desde Quito, puedes tomar un bus en el terminal terrestre de Quitumbe. El viaje está tan solo a 2 horas, pero si tu ruta empieza en Guayaquil, te recomiendo que salgas la noche anterior, ya que el viaje dura aproximadamente 7 horas.
tomando la ruta desde Milagro hacia Riobamba. ¿Qué haces? Buenos días, mis aventureros. Ya estamos caminando para ir a ver la celebración de la Mama Negra el día de hoy. Así que vamos a ver qué sorpresas nos tiene esta fiesta. La fiesta de la Mama Negra fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial. Su historia original aún es desconocida, pero varias son las reseñas que se cuentan alrededor de esta festividad. El homenaje principal es ofrecido a la Virgen de las Mercedes, un agradecimiento por parte de todos los habitantes, quienes, asustados por las continuas erupciones del volcán Cotopaxi, suplicaron a la Virgen calmar el dolor. Muchos dijeron haberla visto elevar su brazo derecho para detener la fuerza de la naturaleza. Finalmente, este acto de fe hizo que cesara la actividad volcánica, decidiendo desde entonces conmemorar una gran celebración de gratitud hacia la Santísima Tragedia. La fiesta principal inicia a las 10 de la mañana. Te recomiendo que observes el desfile desde el Parque Central y que asistas un poco más temprano para alcanzar uno de los mejores puestos y así disfrutar de todo el evento. La entrada inicial es hecha por el Ángel del Estrés, en representación del Arcángel San Gabriel, que ingresa montando un muy adornado caballo blanco. El Rey Moro simboliza la nobleza y la solemnidad del evento. Luego tenemos ingresando al abanderado, portando en su mano una bandera morisca multicolor, en representación a la interculturalidad de los pueblos aborígenes. La representación del capitán es dirigida hacia el reconocimiento de la máxima autoridad. En su traje se pueden observar las condecoraciones que hacen gala a su imponencia militar. Las comparsas se apoderan de la tacunga y la alegría de la gente se contagia al paso de los coloridos vestuarios de los danzantes. Regalos y presentes son entregados por las cholas, pero ten cuidado si un negro loero te atrapa con sus versos, ya que una loa pícara te puede tocar y de trago en trago te puedes sumar. Planeta Primavera, una estación. A todos los turistas nos llevamos de nuestro corazón. ¡Y que viva la Primavera! ¡Que viva la Primavera! ¡Viva! Señorita, me parece un angelito. Esta cara que tiene, ya me está robando hasta el jueguito. Cabalgando un hermoso corcel oscuro, llega la Mama Negra a rendirle homenaje a la Virgen de la Merced por los favores recibidos. Pueblo de la Tacunga, familia que me acompaña, la ceremonia de esta fiesta exige invocación y devoción a nuestra Virgencita Mercedaria. En esta nuestra fiesta novembrina y siguiendo la tradición por ser nuestra patrona de la ciudad y su gente, hoy 5 de noviembre te rendimos veneración y si en algo te hemos ofendido, con respeto y humildad requerimos tu perdón. La celebración continúa y la única regla es respetar sus tradiciones, divertirse y no dejar de bailar. Paremos de ahí, chicos, porque nos va a dar hambre a los que no hemos desayunado, ¿sí o no? Sí, dicen. Fíjense, chicos, esta es una fiesta que dice que data más o menos de 1750, creo que era algo así, pero es de mediados del siglo XVII, 1700. Que la ciudad de La Tacunga estaba siendo azotada por la erupción del Cotopaxi. Entonces, por eso le dicen que es la fiesta de la Santa Tragedia. Dicen que ahí le piden a la Virgen de las Mercedes que les ayude y la Virgen les detiene la erupción volcánica. Entonces, de ahí viene esta parte de la fiesta de la Mama Negra, que tiene que ver una fiesta es entre africana, entre latinoamericana, ecuatoriana, tiene una mezcla bien peculiar ahí. Entonces, esta es la fiesta de noviembre, porque dice que hay dos fiestas de la Mama Negra al año. La que vimos acá es la fiesta de noviembre. Entonces, fíjense, chicos, esto es parte de nuestra cultura. Ahora, nosotros, sin irnos tan lejos a La Tacunga, acá en la provincia del Cañar, ¿qué fiesta es la que ustedes conocen que se realiza cada año en junio? El Inti Raymi. Exacto, el Inti Raymi. Esa es otra fiesta tradicional de nuestra cultura.
Entonces, aquí es algo también peculiar porque la fiesta del Inti Raymi que se realiza acá también tiene un mestizaje. Recuerden que acá nosotros, por historia, por cultura, nosotros venimos del pueblo Cañari. Y los Cañaris también tuvieron su mestizaje ahí cuando el imperio incaico viene para acá, y de hecho que nunca pudieron conquistarles del todo a los Cañaris. Dicen por ahí unas crónicas que incluso que cuando los españoles vinieron, los Cañaris les traicionaron a los incas y les ayudaron para que los españoles les conquisten. Hay una crónica que dice eso. Pero fíjense que esto del Inti Raymi es una fiesta mezclada, porque también hayan escuchado del Quilla Raymi. ¿Sí escucharon del Quilla Raymi, de la fiesta de la luna? Sí. Ya. Esta fiesta es netamente Cañari. Recuerden ustedes que los incas solo adoraban al sol. Los Cañaris fueron los que, o eran los que adoraban a la luna. Entonces, fruto de este mestizaje de las dos culturas, acá tenemos las dos fiestas y tienen sus propias tradiciones, sus propias culturas. Yo sí asistí un par de ocasiones, aunque ahora ya no es tan sonado como era cuando yo tenía la edad de ustedes, por ejemplo. Ahí era súper sonada la fiesta del Inti Raymi. Entonces, chicos, fíjense ustedes, y ya el Zoom me dice, tienes poquito tiempo, entonces vamos con la tarea y finalizando la clase. Esto es varias imágenes, fiestas tradicionales del Ecuador. Acá ustedes lo que tenían que hacer es dibujar en una cartulina u hoja reciclada una fiesta tradicional que ustedes conozcan. Y si no conocen, es la oportunidad de ir donde papá, mamá y si pueden con abuelitos, a que les cuenten una fiesta tradicional que hayan asistido y les cuenten ellos más o menos cómo ha sido. Eso ustedes hacen un dibujito que ustedes son todos unos artistas, unos Picassos, ¿sí o no? ¿O no? Sí, Licen. Claro que sí, ¿sí o no? Entonces, fíjense, acá está lo que les había hablado, multiculturalidad, la mama negra en la Tacunga, esta de acá es seguridad en Esmeraldas, acá ya tenemos otra representación, esta es en la Amazonía. Fíjense, estas son las fiestas octubrinas en Guayaquil. Entonces, luego de eso, ustedes tienen que escoger con su familia una canción popular ecuatoriana que más les guste y tienen que interpretarla juntos y crear una coreografía. Esta es su manifestación cultural. Facilísimo. Profe, disculpe, ¿eso hay que grabar? Claro que sí. Manden un video cortito, nada más, así cortito, de unos 30 segundos ahí. Preséntense, digan qué fiesta es, muestre la coreografía y pare de contar. Si no puede grabar, por último, unas fotografías. Pero lo importante es presentar la coreografía y de qué se trata. Eso es lo más importante. Profe, ¿hasta qué hora es? Cuénteme. Profe, ¿cómo se manda el video por el modo? ¿Se manda por el muro o se manda adjuntando en la asignación? Adjuntando en la asignación. Porque... No le haga muy pesado porque ahí no se va. Un video cortito. Ya. Un video cortito, porque si no, no se va. Ya. Gracias. Ya, licenciado, mis papás trabajan y no llegan hasta noche. Ya le tocó hacer solito. Porque como trabaja en fábrica y eso. Ya. No problem, don't worry, take it easy. Sí, yo también voy a ir solo con mi hermano porque mi papá y mi mamá se me están muy ocupados. Bueno, no hay problema. Dicen. Cuénteme. Eso que dice la narración, no hacemos nada en el cuaderno, ¿no es cierto? No. Solo la cartulina. Sí, no hay problema de la narración, era para recordar conocimientos nada más lo de la narración. Dice, ¿de cuánto tiempo tendría que ser exactamente el video? Un video cortito, no más de 30 segundos, para que no sea pesado y pueda irse por Edmodo. No más de 30 segundos. Entre que se presentan, hacen algo de la coreografía y sale, nada más. ¿Quién más anda por ahí? Entonces, todo clarísimo. Chicos, ¿qué les pareció esto de la interculturalidad? ¿Qué conocían ustedes o qué aprendieron? ¿Qué les llamó la atención?
Cuenten, cuenten. Ahora o nunca. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué les pareció esto de la culturalidad? ¿Qué aprendieron o qué sabían o qué nos pueden contar? ¿Alguien tiene alguna historia que le ha contado a los abuelitos, papá, mamá? Nadie. ¡Qué horror! La próxima tarea voy a tener que mandarles a conversar con los abuelitos y con los papás una horita siquiera. Dicen Mande. que la familia aquí, la familia Vélez, eso me contó mi abuelita, que era la primera familia que vivía en Totoracocha. Ya. Y Gente de Pollera y así. y claro, por eso es de Cuenca es tradicional la pollera, de la parte de acá del Austro, mejor dicho, pero recuerden que, o no sé si les dije alguna vez que la pollera tiene su origen europeo. Y justamente tiene esta característica porque las mujeres para recoger o para cosechar en el campo tenían que primero cubrirse del frío, luego tener una ropa que no se vaya a romper enseguida y que les sirva también para recolectar. Entonces, no sé si han visto ustedes a unas personas con pollera, lo que hacen es recoger en la pollera mismo los frutos, los granos. Entonces, para eso la utilizaban acá. Y esta tiene su origen en Europa, así que no fue del todo inventada aquí. Pero aquí le dimos ese colorido, le dimos este toque ecuatoriano. Y también, ahí acotando lo que nos decía Angie, sí sabían que acá en Totoracocha se llama Totoracocha porque aquí todo esto era lago y aquí habían totoras. Dicen, ¿usted se ha visto que ahorita es en la actualidad a la gente de Pollera? O sea, dicen, son unos cholos, así. Y total, mi mami me contó que la pollera es bien cara con todos sus artículos. Sí, La sí. pollera dice que cuesta unos $150 la blusa, Sí. más, y los aretes son de oro puro. Sí, 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 de hecho, la pollera, tengo entendido, bueno, de hecho, tengo yo familia en el Portal San Francisco, eh, todavía la esposa de mi tío abuelo, todavía vende polleras ahí, de hecho es la única que ya vende polleras ahí en San Francisco, aquí en Cuenca. Tienen las polleras más baratas desde $90, pero son así, las más básicas, las más básicas. Por ejemplo, el chal que se ponen es el típico chal que está con el escudo del Ecuador y etcétera, multicolorido. Ese también vale unos $80, $100, 120. Todo el atuendo pasa de unos $300, $400. Entonces, parte de esto es que también la gente, hace años yo les escuchaba a ellos, ¿por qué se fue perdiendo esta tradición? Era por el costo. Decía, la gente que generalmente utilizaba esto, como ya no tenía dinero, más bien comenzó a ponerse falda. En vez de comprarme una pollera, me compraba una falda. Y así se fue perdiendo un poco la tradición hasta llegar al punto que esto lo usan ya más como solemne, ya para fiestas específicas o para ya las personas muy antiguas, las personas adultas que, que viven en el campo, sobre todo, por ahí todavía hay personas de polleras. Fíjense que yo trabajé antes de ir donde ustedes, a la Ricardo Muñoz Chávez, en Yacao. Yacao es una zona rural, no es muy alejada de acá de Cuenca, pero no me acuerdo haber visto a personas de pollera ahí. Todos llegaban básicamente como trabajaban en el campo, más era de calentador. Eh, no, no había gente de pollera. Entonces, supongo que las personas adultas, mayores, las de la tercera edad, por ahí tal vez debían usar, pero no, la mayoría no. Ya no se usa eso. Entonces, fíjense, chicos, eso es parte de lo que se va perdiendo. Y les pregunto a ustedes, Angie, ¿se pondría pollera? Claro, Liz,
Licen. Sí. Sí, Lisa. Dome, ¿se pondría pollera? No. No. Salo, ¿se pondría pollera? Daniela. Más claro, ¿quién de las mujeres se pondría pollera? Nadie. Y yo, Lisa. La Michelle. Bien, ahí tenga su like. Yo. Gracias, Daniela. Bueno, chicos. Pollera no quedan bien a cualquiera, quedan bien a ciertas personas. Ajá. No les sabría decir, pero bueno. Chicos, se está por acabar el tiempo. Ya mismo se nos cierra. Muchas gracias por venir. Después no me puedo despedir. Gracias, muchachos. Gracias, Lisa. Tengan un buen día. Chao, licenciado. Manden Luego, Lisa, manden cuídense. nuestra coreografía para Gracias. ver qué pasa. Hasta luego, Muy Lisa. amables. Buen provecho. Vayan a desayunar. Se merecen un buen desayuno. Bye, bye. Bye, Licen. Bye, Licen. Luego, Lisa. Chao, Lice.